Es que no siento la noción de Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. ¿Quién es Dios? Yo diría que nadie. En sí la gente, o sea, la mayoría no sabe qué es lo que está creyendo, porque no quieren aprender de eso, sino que solamente como heredado y asumido y ya. Pero hay mucha gente que no sabe lo que está creyendo. Cuando mis papás nos tuvieron a mi hermana y a mí, dijeron como, oh, entonces ¿cómo las criamos? En un contexto como mayoritariamente cristiano, ¿no? Entonces dijeron como católicas hasta que ellas puedan elegir qué creer. Y luego, para tercero de primaria, hubo un día en que miré en mi clase de religión y dije, no creo en nada de esto. Porque además me decían, está lloviendo porque Jesús está llorando por sus pecados. Yo dije, ¿qué? Y entonces fui con mi mamá y le dije, mamá, no creo en Dios. Y mi mamá me dijo, perfecto. Y escribí una comunicación a la escuela y nunca más tuve que ir a clase de religión. Por el momento digo que apuesto por la ciencia. Es que no totalmente hacia la ciencia, porque siento que cuando estás demasiado hacia la ciencia te falta espíritu. Y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Hay cosas que yo elijo creer también. No soy completamente atea, sino que, o sea, algo que siento, que me queda claro, es que todo está conectado. Y entonces todo lo relaciono desde ahí. Y también ponte tú, en la astrología me parece una idea hermosa, preciosa, que estemos conectados a los astros. Te encuentro una idea súper bonita. Entonces sí, me entusiasmo con todas esas cosas. Y siento que siempre hay que creer en algo, sea lo que sea como en la condición humana, lo que sea. Y creo que creer en cosas genera empatía. Yo canto por los caminos. Muchas veces me pasa que de repente me genera desesperación el existir, porque digo, ¿qué es lo que me hace existir? Y que estemos aquí y podamos hablar y que tú puedas entender lo que estoy diciendo, y entonces me generan crisis. Siempre hay dudas, o sea, la misma duda de dónde venimos, de dónde vamos, qué es el mundo. Pero me gusta más esta noción, me hace más sentido que pensar en un Dios. Siento que Dios tampoco puede dar. Es que no, lo que me pasa es que no me satisfacen las respuestas. Porque cuando te dice, porque Dios lo quiere así, porque Dios así es, porque es como, ¿y por qué Dios es así? ¿Por qué trata así a la gente? ¿Por qué todo? O sea, solamente te genera más preguntas, pero con una duda más grande. No hay nada que te haya respondido, ¿sí? Entonces siento que con Dios también hay preguntas, también hay dudas. Y ahí depende de ti si te conformes con las respuestas, pero que la fe es muy difícil de discutir, pero siento que siempre hay preguntas. Vamos a cantar Amamos a la gente. Amamos a la gente, amamos a la gente, amamos a la gente porque estamos en Cristo. Dios es un ser todopoderoso, es un ser no creado que siempre ha existido y quien es el origen de todo cuanto existe. De acuerdo con el libro del Génesis, antes de la creación no existía nada, solamente existía Dios. Y Dios, en un acto creador, hizo todo cuanto existe de la nada. Es lo que se conoce como la creación ex nihilo,
es decir, bastó la palabra de Dios para que todo fuera creado. Entonces tenemos un precioso poema en el Génesis capítulo 1, donde nos dice que durante 7 días Dios fue creando todo cuanto existe. Bueno, el 7º día fue el día que Él descansó, entendiéndolo esto como un poema, y Dios simplemente habló. Por ejemplo, en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él crea la luz, simplemente dice que la luz exista, y la luz fue creada. La ciencia y la religión pueden ir perfectamente bien de la mano, porque aunque en algunos momentos llegan a tener un terreno común, van a dar explicaciones distintas de algunos fenómenos. Para mí la religión es una experiencia personal que cada adorante tiene. Para mí, en mi vida personal, es poder estar en contacto con Dios todos los días. ¿Cómo lo estoy? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de asistir a mi comunidad eclesiástica, a través de ayudar a los pobres, atender a los necesitados. Para mí eso es la religión, y trato de vivirla en todas sus dimensiones, tanto en lo personal como en lo comunitario. Dios nos da las respuestas de acuerdo a nuestra fe, pero también de acuerdo a sus propios propósitos. Cuando podemos unir estos dos extremos, es decir, mi propio convencimiento de que Dios habla y la respuesta que Dios va a dar a mi vida, entonces yo estoy convencido de que Dios habla. Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de otras personas, Dios habla a través del silencio. Sí llego a tener ciertas dudas porque las respuestas que Dios da no son exhaustivas. Algunas de las respuestas que Él da son en forma de directrices hacia dónde podemos dirigir nuestro pensamiento. Pero muchas veces el detalle de algunas respuestas Dios no las da o no me las da. Por ejemplo, yo no sé por qué hay niños que mueren. Yo no sé por qué hay niños que nacen con alguna enfermedad congénita. Yo no sé por qué hay países ricos que tiran comida y países pobres que no tienen que comer. Yo no sé por qué se sufre por causa de enfermedades como el cáncer o como el SIDA. ¿Por qué hay gente buena que sufre y por qué hay gente mala que le va bien? No lo sé. Entonces son preguntas que yo me hago y que definitivamente no encuentro la respuesta. No la encuentro tal vez porque yo me estoy enfocando mal en la pregunta o porque probablemente Dios simple y sencillamente no quiere responder a mi pregunta. En la religión hay un nombre que se llama nombre de palo. Y mi nombre es Tatenki Sichola Moconchola con Anchila en Punque Huizacongo Rompemonte Tronconani. Sí creo. Entiendo. Creo que él es el responsable de muchas cosas. Bueno, también no estoy como muy cerrado a que solo existe un solo Dios.
porque mi religión es politeísta. Bueno, la religión es la santería. Es un híbrido entre catolicismo y el yoruba, que el yoruba viene de África. En las orillas del río Níger es donde se practica esta religión. La diferencia es que allá la religión es monoteísta, y cuando llega a Cuba, en la época de la colonia, de la esclavización y todo eso, y se sincretiza con el catolicismo. Entonces se funden en primera todos los dioses africanos y se funden a su vez con los santos católicos, y de ahí surge la denominación de santería. Entonces creo que no existe como un solo Dios. O sea, yo puedo creer en uno, pero puedo también creer en la existencia de otros. No soy de mente cerrada, así como creo, como en un pasado pude creer en Jesucristo y Dios, puedo creer en Buda, puedo creer en Alá, puedo creer en cualquier otro Dios. Creo que las personas debemos de creer en algo forzosamente. O sea, la fe no va vinculada con la religión, y sin embargo la fe es creer en algo, o ya sea en ti mismo o en alguien más o en otro objeto. Tú puedes depositar tu fe en donde tú quieras, en una piedra, en una mochila, en algo, un objeto valioso para ti. Y eso no tiene que estar relacionado con la religión. Para mí, el origen de mi mundo es el que dicen los zapataquíes de mi religión, que son más o menos similares a lo que cuenta la Biblia católica. Solo que hay una variación. Acá hay todavía un Dios más supremo, por así decirlo. O sea, hay un Dios que fue el que creó el universo, y ese Dios creó a otro Dios que creó la tierra, y ese Dios a su vez creó a otro Dios que creó a lo que habita en la tierra. Yo nací en una familia muy católica, en serio. Desafortunadamente, por azares del destino, mi madre enfermó de cáncer, y vi ahí en esa religión la posibilidad de encontrar una posible cura, porque se ha escuchado el poder que tiene la religión. Tiene también mucho que ver con la fe. La cuestión es que yo le tuve mucha fe a la religión y fui, y con lo que yo ya había visto que habían curado a personas con otras enfermedades, pues decidí ir, pero mi mamá nunca quiso ir. En una ocasión invitamos a lo que se le dice padrino, que es la persona, tu guía espiritual, el que te aconseja, el que te cuida y todo eso. Lo invitamos a nuestra casa y pues practicó algunos rituales. En esos rituales se hizo la inmolación de un ave, de un gallo. Pasados algunos 5 minutos, esta persona tomó de nuevo el corazón del ave y la tapó con sus 2 manos y empezó a cantarle así muy de cerquita. Jura chambari, ero, jura chambari, con sentimiento, ero. Y lo que a mí me sorprendió fue que a la hora de destapar el corazón, seguía latiendo. Y en cuanto él dejaba de cantar, el corazón dejaba de latir. Y en cuanto él cantaba de nuevo, el corazón latía de nuevo. No creo que la ciencia pueda explicar algo como eso, y yo creo que la misma religión tampoco podría explicar algo como eso, ni yo tampoco me lo expliqué en el momento en que lo vi, ni después, ni ahora me lo explico. Son ciertas incertidumbres, digámoslo. Una duda pues vas y la resuelves, pero una incertidumbre es difícil de resolver, porque se resuelve ya sea con el tiempo o con cuestiones del destino o con otras cosas que no son tajantes, como un diccionario, una enciclopedia, un libro o algo así.